Aisha Baisha. Ella es arqueóloga e investigadora al Centro de Investigación sobre América Prehispánica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y a título de especialista sobre las sociedades Paracas y Nazca, nos va a presentar el proyecto que dirige desde 2009, que se llama el Programa Arqueológico Ánimas Altas en el Valle de Ica, proyecto auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Y hoy día nos hace entonces el placer estar con nosotros para presentarnos la conferencia titulada Ánimas Altas, un centro político ceremonial Paracas en el Valle Bajo de Ica. Pues le dejo la palabra y después de la presentación tendremos unos minutos, 15 minutos para todas las preguntas. Bueno, gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al señor Gerard Roa, director del IFEA, y la coordinadora de IFEA, Veronique Wright, por la invitación, y gracias también a Ordenador por la organización de la conferencia. Y claro, gracias a todos ustedes por su presencia. En el desierto de la costa sur del Perú, entre los años 600 a.C. y 100 después de Cristo, se desarrolló una de las sociedades más representativas del antiguo Perú. Bautizada como Paracas a raíz del descubrimiento de espectaculares momias exhumadas en la península de Paracas, la cultura Paracas abarcó en realidad, y en particular, a los valles de Chincha, de Pisco y de Ica. Acá tenemos las regiones donde se desarrolló esta cultura, aunque cuando hablamos de Paracas pensamos a la península de Paracas, pero en la realidad los sitios Paracas se ubican más bien en estos valles, en el valle de Ica, ¿no? La cerámica fina Paracas se encuentra también en áreas serranas, en Ayacucho, en Cuenca de Ica, en la costa central, en Lima. Más al sur de Ica la encontramos en el valle de Nazca, en el valle de Acari. Esos son los lugares donde se encontró cerámica Paracas, la cerámica fina Paracas, ¿no? Bueno, estos datos documentan una dinámica de intercambios y comprueban también la difusión de la simbología Paracas y su prestigio político-religioso a escala regional, ¿no? No solo a escala local, ¿no? Pero a escala regional. Pero la pregunta es, ¿qué sabemos de la sociedad Paracas? ¿No? Existen varias investigaciones sobre Paracas, pero en la realidad los Paracas son conocidos por su necrópolis, como enseñé en la imagen antecedente, su cerámica y sus textiles. En general, estos materiales carecen de un contexto arqueológico original. Cantidades de objetos provienen de colecciones de museos y de colecciones privadas, productos de excavaciones clandestinas, y otros provienen de excavaciones realizadas en los años 30 y 50. Acá tenemos la famosa cerámica Paracas, Upucaje o Paracas Cavernas. También otra tradición que los especialistas le llaman la cerámica Tupará, ¿no? Y los famosos bellos, lindos textiles Paracas, ¿no? Por ejemplo, por los textiles, cuando se habla de los textiles de la costa sur, en general, siempre se habla de, se analiza, se investiga sobre estos textiles que son más bien de filiación Cosnique y Chaví, ¿no? Que no son Paracas. O bien, otros textiles que son Paracas Necrópolis, cuya iconografía es más bien Nazca que Paracas, ¿no? En el valle de Ica,
Bueno, nuestro conocimiento de la arquitectura Paracas se limita a los datos de excavación de Hualas en Cerrillos y a un montículo excavado por Sara Masay en los años 80. Tenemos entonces pocos datos sobre la extensión territorial de los Paracas, su patrón arquitectónico, la naturaleza de sus establecimientos. Si ponemos, por ejemplo, en primera línea estos enfoques, o sea, estudio de la arquitectura, análisis de los contextos domésticos, de producción, lograremos quizás una aproximación, el entendimiento de las relaciones identitarias y sociopolíticas entre los Paracas y los Nazca, siempre descritas a través de la cerámica y los textiles. Este tema preocupa mucho a los especialistas de la costa sur del Perú, ¿no? La relación entre Paracas y Nazca, ¿no? Y también, si nos preocupamos de estos, si nos enfocamos en estos temas, podemos también enriquecer el debate sobre el tema del urbanismo, entre comillas, en la costa sur, ¿no? Cantidades de sitios Paracas se encuentran dispersos a lo largo de los valles, en particular en el Valle de Ica, y cuentan con edificios ceremoniales e incluyen también evidencias de actividades habitacionales. Pero estos sitios han sido en general prospectados y poco excavados, ¿no? Acá hay algunos sitios. Y también, hace más de 30 años, los proyectos son, en general, se concentran en la cuenca del Río Grande. Hay proyectos también en Acarí. Recién, bueno, hay proyectos que están en la región acá de Ica, como nuestro proyecto, y también en otros proyectos en Chincha y en la bahía de Paracas, ¿no? de colegas que están trabajando en esta región. Pero antes, ¿no? Hace, por ejemplo, 4 años, estos proyectos no existían, ¿no? Bueno, en torno a estas problemáticas y con la necesidad de llenar por lo menos algunos de estas carencias, se armó el programa arqueológico Ánimas Altas, ICA Perú, auspiciado por el Ministerio de los Asuntos Exteriores, la EBHSS y París Sorbona. Bueno, la necesidad de excavar en Ánimas Altas es también motivada por el deseo de protección y de conservación del patrimonio histórico peruano, gran parte amenazado por el avance agrícola y por el pillaje. Las excavaciones facilitan también la sensibilización de la población rural de Cayango hasta la protección de Ánimas Altas y su valorización como un patrimonio histórico y oportunidad de desarrollo local. Bueno, el programa también funciona como escuela de campo y forma alumnos en arqueología de diferentes universidades peruanas. Tenemos alumnos de la PUC, de San Marcos, de la UNICA, de Villarreal, también universidades francesas, París Sorbona, París Panthéon Sorbona, Rennes y Bordeaux. Y para dar una idea, en estas 4 temporadas, más de 50 alumnos han realizado su práctica en el marco del proyecto de Ánimas Altas. Y también colaboramos con colegas peruanos y europeos y con instituciones peruanas y europeas, ¿no? Entonces, a la luz de nuevos datos que voy a presentar, proporcionados por las excavaciones de Ánimas, la primera pregunta es: ¿qué tipo de establecimiento habría sido Ánimas Altas, ¿no? Bueno, hablando de este sitio, lo vamos a situar. Entonces, Ánimas Altas se ubica en el Valle Bajo de Ica, ¿no? Es un sitio que está caracterizado por un clima árido, ¿no? Desértico y árido, ¿no?
y bueno, hace parte de una parte plana que es la pampa, con algunos afloramientos de cerros, ¿no? Y lo que es interesante es que el valle de Ica adopta una orientación diferente en comparación a los otros valles, ¿no?, de Perú, ¿no? Y de esta manera facilita las rutas de comunicación entre dos territorios, el territorio de los Nazca en el cuenca del Río Grande y el territorio de la otra entidad Paracas en el valle de Pisco, en Chincha, conocida bajo el nombre de Topará, ¿no? Entonces, la cuenca del Río Grande, que adopta esta orientación, que es muy especial por el tablazo de Ica, que impide el valle de Ica de tener esta orientación como los otros valles, ¿no? Y acá tenemos este territorio de los Topará, vamos a llamarlos así para facilitar, y también de los Nazca, ¿no? Bueno, en base a la cerámica que encontramos en Ánimas Altas y con comparaciones con otros materiales hallados en otros sitios y fichados, la ocupación más significativa de Ánimas corresponde más o menos, pero por el momento, esperando los fichados, a 300 años de Cristo hasta 100 antes de Cristo. Bueno, a partir de prospecciones y excavaciones muy limitadas, ¿no?, el sitio ha sido definido por otros autores como centro ceremonial, centro urbano, centro político ceremonial y capital regional, ¿no? Nuestros trabajos de campo con todo el equipo, ¿no?, prospecciones desde 2004, excavaciones sistemáticas desde 2009 y los análisis preliminares de los datos permiten proponer que el sitio desempeñó el rol de un centro político ceremonial, probablemente residencial, ¿no? Y la actividad económica de este centro, basada al menos parcialmente en una producción artesanal, ha sido estrechamente relacionada en las dinámicas políticas y religiosas. Bueno, voy a ilustrar este propósito con los siguientes datos. Bueno, hoy en día Ánimas Altas abarca más de 90 hectáreas, ¿no?, y incluye más de 100 montículos artificiales, a pesar, bueno, que los avances agrícolas han destruido varios montículos, pero tenemos más de 100 montículos artificiales. Se observa, acá tenemos una fotografía aérea, ¿no?, con los sectores que estamos excavando, y acá el plano topográfico, que es un poco complejo, entonces presenté algo más sencillo, ¿no?, para entender la organización espacial de los montículos. Bueno, se observa un ordenamiento intencional en las articulaciones de los grupos de montículos. Algunos monumentos parecen conformar una unidad orgánica compuesta por una especie de pirámide principal y un sistema de plataformas laterales más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo acá, ¿no? Entonces, entre estos montículos, bueno, se encuentran también plazas que hemos definido acá. Tenemos otra plaza, el montículo 26, aquí. La configuración, entonces, de los monumentos revela una arquitectura planificada y compleja, y la organización espacial de los edificios parece tener una relación con la distribución de componentes naturales del sitio. Por ejemplo, acá tenemos una serie de montículos que tienen la misma orientación que estas dunas, ¿no? Eso es un ejemplo. Voy a regresar en esta imagen. Por ejemplo, hay
siempre un montículo aquí en el centro y otros montículos que lo rodean, pero parece que también estos montículos se organizan con elementos naturales. Por ejemplo, aquí es una luna, bueno, es un montículo natural, una luna natural. Acá también el montículo 30 que hemos excavado este año, este elemento es también natural, ¿no? Bueno, se puede de esta forma, ¿no? Postular que la área plana de áreas altas con sus montículos artificiales, ¿no? Ubicados entre las dunas tiene una relación homotética y simbólica con su geografía sagrada. La topografía, por ejemplo, del montículo, ¿no? O sea, el sitio parece como una suerte de maqueta, ¿no? Más pequeña que representa la pampa plana con sus cerros, ¿no? Acá tenemos otros ejemplos. Y, por ejemplo, el montículo 127, que recuerda su topografía, su relieve, recuerda el relieve de Cerros Brujas, y otro cerro más bajo, más pequeño, que se llama Cerro Brujitas, ¿no? Entonces, el sitio parece duplicar la topografía de su entorno, o sea, la pampa con afloramiento de cerros y colinas bajas, los cuales constituyen pirámides, entre comillas, naturales, ¿no? Concebidas por las creencias locales como lugares animados por fuerzas sobrenaturales, como es el caso de Cerro Brujas, ¿no? Bueno, ahora voy a presentar las plataformas ceremoniales, ¿no? El montículo 26, que hemos llamado el templo de las banquetas, porque hemos hallado varias banquetas durante las 4 temporadas, ¿no? Bueno, hay una reconstrucción acá que da una idea más clara, ¿no? Bueno, este edificio, que cuenta con una arquitectura compleja, sometida a renovaciones, constituye la estructura mayor de la zona central del sitio, ¿no? Las excavaciones permitieron sacar a la luz una sección norte de un edificio que cuenta con una plaza con banqueta, y una serie de banquetas aquí, bueno, y un altar, ¿no? De tumba, ¿no? Y este edificio hemos definido 2 etapas constructivas. La primera etapa, que tiene 3 plataformas, y después, en un momento dado, ¿no? Se rellenó todas las primeras estructuras y de una forma que constituye una suerte de rampa que lleva a el altar, ¿no? De la tumba, ¿no? Otro ejemplo, una tumba de Pirique Paracas, ¿no? Que es el montículo 7.1, ¿no? Que es una pequeña pirámide, ¿no? Y bueno, a esta estructura corresponde un recinto, ¿no? Bueno, no tenemos suerte porque los vaqueros ya no han sacado la tumba, pero tenemos mucha suerte porque todas las ofrendas que estaban aquí en el piso estaban en su sitio, ¿no? Entonces estaba posible de analizar estas ofrendas, ¿no? Bueno, el recinto es muy interesante. Bueno, en la tumba aparentemente, el difunto aparentemente estaba dentro de este recipiente, dentro de la urna, ¿no? Porque parece que estaba pesada, pero para que los cuarteros la sacan, entonces menos mal no lo han dejado, ¿no? Entonces la reconstrucción de este espacio es interesante porque tiene escalonados, ¿no? Uno frente al otro, ¿no? Y también la tumba ella misma está bajo una forma de escalonado, una pequeña pirámide, ¿no? Y estos son las ofrendas que hacían, ¿no? En el piso, y a 40 centímetros del piso, ¿no? Había otra serie de ofrendas que voy a detallar más adelante, ¿no?
En la zona sur de Animas también tenemos una arquitectura que no es tan diferente de la zona norte, ¿no? Lo que es, bueno, son en general plataformas, ¿no?, conectadas por escaleras y rampas sobre las cuales se construyen, bueno, recintos, ¿no?, y son conectadas, como se ve acá, por escaleras, ¿no? Pero lo que es sorprendente es de ver que este sistema de construcción está sobre dunas, o sea, acá, ¿no?, excavando, se ve que no hay piso, o sea, se construyó sobre arena, sobre dunas, ¿no? Acá también se ve que el piso de esta banqueta es arena, ¿no? La mayoría de los materiales arqueológicos, bueno, han sido ubicados en los rellenos que han cubrido estas estructuras, y en general se encuentran mezclados, bueno, con las tierras y terrones. Pero existen también depósitos intencionales que constituyen ofrendas colocadas en lugares estratégicos, como las esquinas, a lo largo de los muros, cerca de las banquetas. Se encuentran sobre los pisos en diferentes niveles de relleno y son asociados a momentos de fundación, de remodelación, o bien de enterramiento de los edificios, o bien de los difuntos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de una olla que se ubicó cerca de esta banqueta, de un fardo de un niño de 4 años que se ubicó sobre la banqueta. Acá es el detalle del contenido de la olla, ¿no? Y acá también se ve que, por ejemplo, si encontramos este textil en los rellenos, podemos decir que es un desecho, pero el hecho de encontrarlo dentro de una olla en su sitio, eso tiene otro significado. O sea, no todos los textiles que encontramos son estos textiles, ¿no?, que vemos en los museos, pero a pesar que son sencillos, tienen, bueno, el hecho de tener sus contextos tiene su interés, ¿no? Acá tenemos el fardo de este niño, ¿no?, que está en curso de análisis y que tiene un tocado, ¿no? Ahora, en lo que se refiere a la producción artesanal en Animas, bueno, objetos que podrían relacionarse con la producción artesanal se encuentran ampliamente en la superficie del sitio, pero también en los contextos excavados, ¿no? En estas tenemos vestigios en relación con la fabricación de textiles, muchos de textiles de cerámica, de material lítico y malacológico, como le vimos, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Bueno, por el momento es difícil de hablar de la naturaleza o probable especialización de esta producción, ¿no?, artesanal. No sé, bueno, quizás textil, sí, pero podemos pensar que hay por alfar, textil, malacológico y tal vez lítico, porque tenemos bastante lítico. No podemos avanzar mucho sobre la naturaleza de esta producción artesanal, pero lo que observamos por el momento es la concentración de ciertos tipos de materiales, ¿no?, en lugares específicos. Por ejemplo, se observa que en determinadas áreas existe abundante material de molienda y tiestos de cerámica utilitaria o fina, mientras que en otros son casi ausentes, ¿no? Tenemos 3 contextos. Aquí, bueno, tenemos otros datos, mucha arcilla cruda, bueno, modelada, con ofrendas de huellas de dedo, ¿no? Y también estas imágenes que nos muestran la riqueza de este material, ¿no?, en el sitio. Y acá tenemos bastante material,
relacionado con el trabajo de textil. Y al inicio teníamos un peine y ahora tenemos más excavados, más peines encontramos, ¿no? Textiles con huella de tinta, ¿no? Y quizás instrumentos para preparar la tinta, ¿no? Y hemos excavado 3 contextos, ¿no? Que son en relación con áreas de producción y quizás de actividad doméstica. Entonces se trata de estructuras menos imponentes que constituyen plataformas y terrazas bajas, techados, ¿no? Tenemos el múltiplo 30, donde hemos excavado recién este año la reconstitución. Tenemos también otro sector, ¿no? Donde tenemos huellas de piso, ¿no? Con canaleta, postes y una serie de depósitos, ¿no? Entre los dos hay esta tumba, ¿no? Aquí viene también un espacio techado, una reconstrucción. Vemos que tiene depósitos que estaba techado con una estructura un poco rectangular. Y nos damos cuenta, por ejemplo, por estos montículos, que las faldas de los montículos presentan bastante material, cerámica, fragmentos de cerámica y malacológico, ¿no? Por ejemplo, estos depósitos quizás que han sido construidos para mantener, ¿no? Grandes ollas, ¿no? Lo que encontramos acá en las faldas, ¿no? del montículo, ¿no? Más al sur, ¿no? Siempre en la zona sur, tenemos también un espacio, otro contexto que es doméstico o de producción, ¿no? Con plataformas bajas. Los primeros tiene una serie de pisos, casi 8 pisos, y tenemos también huellas de depósito y también huellas de quema acá, ¿no? Que son muy claras, ¿no? Unas fuertes zonas de quema, ¿no? Bueno, otro elemento que es interesante de presentar, ¿no? Por el sitio de Ánimas Altas es el que llama la atención. Se trata de la organización dual, ¿no? Del sitio, y eso a diferentes escalas, ¿no? Bueno, a la escala de los montículos, las prospecciones permiten observar las faldas sur de la mayoría de los montículos. En particular, sus plazas proporcionan una alta concentración de desechos, en particular la cerámica y ceniza, y a lo contrario, las faldas norte, ¿no? Y las plazas norte presentan poca material, ¿no? Se puede entonces manejar la hipótesis, es solo una hipótesis, de un patrón donde los espacios dedicados a las actividades de producción se desarrollaron al sur, mientras que los de índole ceremonial se desarrollaron de las plataformas norte, ¿no? En la zona norte del sitio, bueno, los principales edificios públicos, o sea, las plazas y los cementerios, se encuentran en la zona norte del sitio. Bueno, y son testigos de actividades ceremoniales, mientras, bueno, como acá, en la zona sur, acá tenemos este espacio representado, ¿no? Que es plano. Tenemos bastante huellas de desechos, de cerámica, de malacológico, etc. Entonces, lo que veremos en la escala del montículo se repite también en la escala del sitio. A una área más, bueno, más amplia, ¿no? Más amplia,
En base a la cerámica, el sitio arqueológico de Ánimas ha sido, bueno, Ánimas Bajas está dividido en dos, Ánimas Altas y Ánimas Bajas, y Ánimas Bajas se catalogó como un sitio de una época antigua de Paracas, y Ánimas Altas de una época más tardía, ¿no? Aunque los edificios de la zona sur del sitio parecen más antiguos que la zona norte, los datos arqueológicos, arquitectura y cerámica, demuestran que en un momento dado las dos grandes zonas, el norte y el sur, son contemporáneas y corresponden así a dos mitades o a dos divisiones principales, ¿no?, que a dos sitios de dos épocas diferentes, ¿no? Y esta dualidad también es interesante de observar que este sistema, bueno, esta dualidad, este sistema repetitivo que evoca probablemente conceptos opuestos y complementarios, bien documentados en los Andes en diferentes épocas, se observa en las estructuras internas de las construcciones, en las ofrendas y en los objetos y en sus imágenes, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura se trata de, por ejemplo, este espacio, ¿no?, que es una capa de arcilla natural, que presenta dos aspectos. Un aspecto que es de un color crema, ¿no?, blanco crema y suave, liso, y otro que es de un aspecto más granuloso, ¿no?, y de otro color, ¿no? Y justamente entre estos dos espacios se construyó un muro, ¿no? Pero en general es una capa natural, ¿no? Eso debe ser por la humedad, ¿no? Acá hay más humedad, de esta parte hay más humedad, pero los Paracas han construido un muro aquí para dividir estos dos espacios que presentan dos colores diferentes y dos aspectos diferentes, ¿no? También en las ofrendas, ¿no?, depositadas, el momento del cubrimiento del recinto de la tumba que presenté antes, estas ofrendas entonces yacían en las esquinas y a lo largo de los muros, como lo vemos aquí, ¿no?, en dos niveles, y los dos niveles han sido separados por una capa de arena, ¿no?, amarilla, que proviene de un estrato más profundo, ¿no? Y tenemos ofrendas entonces en el piso y después a 45 centímetros del piso sobre los relieves, ¿no? Y la dualidad se percibe también en la asociación y la disposición de las ofrendas. Por ejemplo, tenemos frijoles de maíz, maní malacológico, fragmentos de cerámica, que es un huellete, más una piedra de paja, etc., ¿no? Bueno, la dualidad también se percibe, como he dicho, en los objetos. Acá tenemos este tejido triple tela, ¿no? Ahora sabemos por el análisis de nuestra especialista, Patricia, lo que observamos, bueno, este tejido tiene dos colores, ¿no? El triple tela, hay un juego entre el triple y el doble, ¿no? Dos colores, ¿no?, como lo vemos aquí, y también este aspecto lo vemos también en los colores. Por ejemplo, tenemos el color negro, verde, amarillo, pero hay una dualidad. Tenemos un verde claro, un verde más, un verde claro, un amarillo claro, un verde bueno. Un tono más fuerte del verde y del amarillo, ¿no? Hay un juego con tres y después con dos, ¿no? Bueno, hablando de la iconografía, del político ceremonial, de la iconografía de este tejido, en Ánimas, los primeros análisis de la iconografía, en Ánimas la iconografía Paracas
expresa el poder a través de una gama de representaciones, bueno, ligadas a las nociones del control del tiempo, del territorio y a los ancestros, como el caso de estos símbolos. Tenemos, por ejemplo, el felino, el escalonado, el cadenado, que son plasmados en fragmentos de cerámica, de textiles, de frisos, descubiertos en contextos, siempre relacionados a la fundación de nuevos edificios, a sus remodelaciones y al enterramiento de un personaje importante, ¿no? Bueno, la noción del poder y de la territorialidad estaría representada en estas imágenes. Por ejemplo, hemos tomado como ejemplo el tejido, ¿no? Donde dos pirámides, ¿no?, flanquean el rostro del felino. El escalonado de las pirámides también lo encontramos en la cerámica, sobre todo en este friso, ¿no? Aquí es el dibujo donde hay una aspa, ¿no?, que crea 4 espacios que contienen pirámides, ¿no? Bueno, en la iconografía Paracas, pienso que acá lo tenemos en contextos arqueológicos, descubiertos siempre en montículos bajo forma de plataformas, de piramidales, y también es en esta pirámide. Acá también en el friso que hemos descubierto en el montículo 7.1 tenemos la asociación del felino y del escalonado, y aquí también en este tejido, ¿no?, las imágenes, los dos, para mostrar esto. Lo que observamos también en la iconografía Paracas, ¿no?, el escalonado adorna las túnicas de los guerreros, lo vimos acá, pero también sus pies, lo vimos en la vestimenta de estos personajes, ¿no?, aquí también como tocado, y también bajo forma de pinturas, tatuajes o máscaras, ¿no? Bueno, hay otros ejemplos. Bueno, otro ejemplo es la figuración del símbolo escalonado en los tocapos o las túnicas de la élite inca, por ejemplo. El aspa del friso del corredor se asemeja, bueno, parece a lo que encontramos, ¿no?, los tocapos bajo forma de llave inca, ¿no?, cruzado. Bueno, estos datos revelan el evidente nexo de la pirámide del escalonado con la dimensión del poder político religioso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las implicancias de estos nuevos datos en la comprensión de la sociedad Paracas y su relación con otras entidades en la costa sur, ¿no? Lo que observamos, ¿no?, es que los edificios no han sido construidos con adobes, como lo han avanzado otros autores, pero con bloques de arcilla natural cortada de forma rectangular con las esquinas redondeadas, ¿no? Son materiales diferentes de lo que encontramos en la región de Nazca. Mismo el primer periodo, ¿no?, Nazca, lo que llaman Nazca inicial, no tenemos este material, ¿no? Tenemos adobes cónicos, no tenemos adobes cónicos en ánimas altas, ¿no? Bueno, algo más importante es la iconografía plasmada en los frisos grabados en los muros. Es de filiación, bueno, tiene más relación con Copesnique y Chavín que con lo que es Paracas, ¿no? Paracas 9, ¿no? Paracas 10. Y bueno, acá no tengo imágenes porque son datos nuevos, y tenemos también frisos y graffiti sobre la arquitectura sobre los muros, que muestran listados, como lo encontramos en la cerámica, en los textiles que son de ocupaje más, ocupaje 9, que esta época más remota, ¿no? Acá es la imagen del felino, ¿no? Lo que observamos
es una unidad semántica y una heterogeneidad estilística. O sea, tenemos los mismos temas, pero tenemos una variación estilística muy importante, ¿no? Eso es el ejemplo de la arquitectura, que enseña más cosas más tempranas, ¿no? Y, por ejemplo, por su técnica, iconografía, los textiles descubiertos en ánimas altas presentan similitudes con aquellos provenientes de cavernas y de Pucaje, atributos el estilo Paracas Pucaje 9, ¿no? La iconografía de los textiles de ánimas altas tiene un fuerte parentesco tanto con las máscaras funerarias pintadas o encontradas en el Pucaje, asignadas del estilo Pucaje 9 y 10, como con los diseños del estilo lineal o línea ancha presentes en tejidos Paracas Necrópolis en el sitio de Cahuachi. Nuestro felino tiene similitud con todos estos materiales, ¿no? Y bueno, la cerámica que encontramos descubierta en los mismos contextos, ¿no?, de los textiles de esta arquitectura con todo esto, con lo que enseñé, con los frisos, la iconografía de los frisos, corresponden mayormente al estilo alfarero o Pucaje 9, 10. Hay pequeñas cantidades, Pucaje 8, y insisto y recalco que la estratigrafía de los sectores excavados no demuestra la sucesión de estos estilos, o sea, no se encuentran en los mismos contextos. Y acá, bueno, los rasgos del felino que enseñé antes son, bueno, Kopisnike y Chavín. Acá tenemos algunas comparaciones. Su postura volante es su postura volante y el cuchillo que tiene acá, bueno, el abanico y el cuchillo, es una iconografía de rasgos que son comunes a los Paracas y la Nazca, lo encontramos en los dos, ¿no? El rasgo aquí es más Kopisnike. Su postura, esta postura volante, recuerda a los personajes más Nazca, y también este rasgo, estos pies que recuerdan más bien los textiles pintados por Pucaje, ¿no? Bueno, con estos datos me parece que esta variedad de estilos, ¿no?, observar los textiles y la cerámica de frisos en ánimas altas descubiertos en el mismo contexto pone en tela de juicio la visión tradicional que considera la secuencia estilística de la cerámica Paracas o Pucaje automáticamente como una secuencia cronológica. Y como lo hemos manifestado en publicaciones con mi colega Oscar Daniel Llanos, este hecho manifiesta un tablo flojo de interacciones a escala local y regional entre diversos grupos establecidos a lo largo del Valle de Ica y en la cuenca del Río Grande de Nazca, que pertenecen por lo menos a dos entidades político-religiosas coexistentes, en otras palabras, a dos polos de poder, Paracas y Nazca. Ahora me parece que hay que excavar en la parte norte, donde es lo que se dice Topará, para ver si existe una tercera entidad, ¿no? Pero necesitamos datos arqueológicos, ¿no? Por el momento tenemos un estilo de cerámica, entonces hay que excavar estos sitios. Bueno, reflejo de esta coyuntura es la variedad estilística de los textiles hallados en las necrópolis de Huaricayán, donde se encuentra el mismo fardo, ¿no?, estilos Paracas y estilos Nazca, ¿no? Otros aspectos que esta variedad estilística podría reflejar son las dinámicas y que tenemos que explorar, son las dinámicas sociales, o sea, la jerarquía política, corporativa, de edad, de género. Y bueno, esos son datos preliminares. Hay que seguir los trabajos de campo para comprobar las hipótesis presentadas. Es muy temprano y un poco precoz de definir la organización sociopolítica de la sociedad que construyó el grupo Ánimas.
hay que extender los trabajos a otros sitios y hay que, por ejemplo, determinar cuáles son los sitios, por ejemplo, cuál es la relación, qué es lo que pasa en otros sitios de la misma época de Ánimas, en el Valle Medio y Alto de Ica, por ejemplo, a Tajahuana y también a Cerrillos, ¿no? Bueno, por el momento podemos definir Ánimas Altas como un centro político ceremonial. Los datos arqueológicos llevan a plantear que somos frente a una sociedad donde las creencias religiosas y los rituales legitiman su soberanía y aseguran su reproducción. La reproducción de esta sociedad la percibimos en las construcciones de los edificios de Ánimas Altas, acompañadas por ceremonias y rituales. Bueno, para ello se necesita la producción de objetos para parafernalia de culto, que son medios para la reproducción social. El sitio cuenta con estos lugares donde se produce todo lo que es material para las ceremonias y los rituales, como lo hemos visto. Pero me parece un poco difícil de hablar solo de un centro ceremonial, es porque he dado este título, centro político ceremonial. Observamos, por ejemplo, que un centro, la definición, por ejemplo, en la costa sur tenemos, no tenemos tantos datos, no tenemos tantos sitios, pero por ejemplo todo lo que ha sido escrito en torno de Cahuachi es un centro ceremonial vacío, y que las pirámides crecieron porque han sido renovadas y el volumen viene de esta renovación. Por ejemplo, en Ánimas Altas observamos que las pirámides no crecen con el crecimiento del edificio, se construyeron de una vez, aparentemente en torno de un personaje, quizás. Observamos también que la ocupación del lugar está condicionada por la geografía sagrada, ¿no? Existe una organización del espacio y el patrón arquitectónico no está disperso, o sea, parece organizado, quizás en nuestros ojos parece disperso, pero sigue en lugares sagrados como huacas, montañas. No me parece que el territorio de Ánimas se limita a esta área construida, ¿no? Pienso que incluye también lugares sagrados y quizás sitios satélites, ¿no? En este caso, el territorio no está continuo, ¿no? Mismo se parece, la organización no parece dispersa, ¿no? Bueno, pienso que con estos datos podemos tener más, reflexionar sobre la arqueología de la costa sur. Antes de acabar, muchas gracias por su presencia, y no me olvido de agradecer gente muy importante, ¿no? Todas las instituciones, el Ministerio de la Cultura de Perú, que siempre ha apoyado y ha dado las autorizaciones, el Ministerio de los Asuntos Exteriores de Francia también, que siempre ha apoyado este proyecto, ¿no? Muchas gracias por su confianza, y también no me olvido de agradecer a mi equipo, los obreros de Cayango, los alumnos, ¿no? Mis colegas arqueólogos, en particular el codirector del proyecto, Oscar Daniel Llanos, y también Jorge Ulano, el conservador, y otros, son varios, entonces no puedo decir todos los nombres. Y también muchas gracias a mis colegas, ¿no? de diversas universidades que siempre han apoyado, ¿no? el proyecto. Entonces, muchas gracias, y aquí vienen algunas imágenes agradables. Muchas gracias.
para esta presentación. Y no sé si tienen preguntas, porque tenemos la suerte de estar con ella, o sea que hay que aprovechar. ¿Las preguntas? No. ¿Sí? No sé si lo lleva. Es con respecto a los grabados en las paredes que dice que no corresponden a son más que los grabados en las paredes. Era solamente para preguntar sobre los grabados en las paredes, dice que más corresponden a tipos de Chín, de ese tipo de cultura que de la misma Paracas. La iconografía es sorprendente de encontrar en el mismo contexto esta variación estilística. En la arquitectura aparece bueno, estos personajes que son incisos grabados en la arcilla, que tienen influencia clara, ¿no? Como lo enseñé Kopesnique y Chavín, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué tenemos eso? Bueno, porque está en ánimas altas, ¿no? ¿Por qué se encuentran estas figuras en ánimas altas? ¿Por qué se encuentran? Claro, bueno, el material Paracas tiene influencia Kopesnique y Chavín, pero es el material, bueno, en la época Paracas inicial o la época temprana, tiene esta influencia. Más bien, yo pienso que la entidad sociopolítica Paracas empieza después de este periodo, o sea, todo lo que se dice que es Paracas temprano, que tiene iconografía, material que está influenciado por Kopesnique y Chavín, bueno, no me parece que es Paracas, ¿no? Es otra época que no está tan clara, ¿no? De la costa sur, pero la entidad sociopolítica Paracas empieza con esta iconografía típica de Paracas que empieza alrededor de 600 a.C., ¿no? Pero el sorprendente es de tener este material con otro material que es de época más tardía, que es lo que se dice Paracas Ucucaje 9, Paracas Ucucaje 10, ¿no? Eso es el sorprendente, ¿no? Bueno, son quizás elementos del pasado, pero es bien raro de ver que esos elementos son en la arquitectura, pero los objetos son más bien de la época tardía de Paracas, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué están estos elementos siempre en la arquitectura? Porque hasta la construcción parece de rasgos más antiguos, ¿no? De utilizar lo que se llama la yapana, la arcilla, ¿no? Cortar la arcilla y construir así es también de época, bueno, más antigua, ¿no? Es diferente, ¿no? de lo que encontramos, por ejemplo, en otros sitios en la costa sur, ¿no? Que son en general, por ejemplo, la cuenca del Río Grande, son adobes, construcciones con adobes cónicos, ¿no? Yo te iba a preguntar si había rasgos de pintura o de pigmentos sobre los trinces. ¿Sí? Este año sí, hemos encontrado, pero es bien, no es tan claro, ¿no? Me parece que son en suerte de engobe de arcilla, ¿no? Que está, bueno, con la iconografía son listados, son líneas, pero puede ser que está mezclado quizás con pigmentos, pero no se sabe, hay que analizarlo. Entonces, tienes trabajo. Tienes trabajo en las artes. Sí. Eso, y hay pequeños graffiti con una suerte de resina negra que podemos también encontrar en las recipientes, ¿no? Porque la cerámica Paracas es, bueno, polícroma es incisa y también con pintura
una suerte de resina post-cocción. Puede ser que es el mismo que encontramos también en la arquitectura, pero por eso hay que analizarlo. Hay una cabeza de un felino que se ve. ¿Qué dimensiones tiene más o menos? ¿Es el felino del friso? No, el que está en barro. Hay uno que está en barro. Se vuelve a los reyes. Es solo, bueno, yo he puesto esta imagen para comparar con nuestro felino, ¿no? Por los rasgos. Bueno, pienso que serán, no tengo escala, no puedo decir exactamente, pero será 1 metro de alto, ¿no? 2 metros de largo, ¿no? No sé. ¿Alguien más? ¿Están seguros? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿así? Hola Jay, felicidades, muy hermoso trabajo. Me fascinan los restos de diferentes conchas que se encuentran en el piso, depositado alrededor de lo que ha sido la tumba. No es tanto una pregunta, por eso no lo vi, sino una apreciación, que es un contexto muy hermoso. Quizás lo que tengo de pregunta son las evidencias de la tumba, si ha logrado rescatar algunos huellas de lo que han sido los restos humanos asociados a la tumba contexto. Sí, muy poco. Lo que tenemos es el contexto de la tumba y las ofrendas. Sí, lo que tenemos es el contexto un contexto de ofrendas y de ver este sistema de asociar elementos que son diferentes, que es muy especial a la ontología. Bueno, en este sitio lo veo así, quizás a los Andes, ¿no? De asociar varios elementos para componer algo, ¿no? Este aspecto se ve también en la iconografía. Por ejemplo, los personajes son compuestos de diferentes elementos. Puede tener rasgos de animal, de objetos para construir un personaje. Pienso que el mismo se ve también en las ofrendas. Por ejemplo, las ofrendas de los rellenos parecen así desechos y bueno, como algo que se ha descartado. Pero bueno, no podemos decir por todo lo que está relleno son ofrendas o depósitos, ¿no? Puede ser también que son desechos, pero hay elementos que han sido depositados de manera bien organizada, o sea, asociar el tejido con hojas de pacay, asociar el tejido con instrumento de trabajo de cerámica, etc. Esos elementos los tenemos, ¿no? Entonces, pienso que el depósito de estas ofrendas tienen relación con este aspecto de reunir varios elementos diferentes para componer, ¿no?
una unidad, ¿no? No. Ahora, por los restos, bueno, la tumba ha sido vaciada, entonces no tenemos poquito elementos, ¿no? Por eso, ¿no? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bueno, yo he visto lo que nos has presentado de tu trabajo muy interesante, ¿no? Dime una cosa, Eicha. Tú en esta ocupación básicamente es 9 y 10 y tienes algo más hacia adelante, hacia lo que es ya Nazca 1. No, no tenemos, es muy sorprendente porque no hay Nazca 1. No hay Nazca 1. Hay el sitio, en la zona norte tenemos Paracas o Cucaje 9. Bueno, disculpa así porque puedo aburrir gente que no. Bueno, pero tenemos cerámica Paracas o Cucaje 9, ¿no? Poquito 8 y también tenemos 10, pero 10 es un problema porque hasta ahora no tenemos sitio arqueológico solo con 10. Tenemos siempre 9 y 10. Más bien es un problema porque si miramos la literatura, ¿no? Las publicaciones, hay autores que van a poner una cerámica en 9 y otros lo van a poner en 10. ¿Por qué? Eso no quiere decir que lo saben. Eso quiere decir que estos dos estilos son muy cercanos y quizás que funcionan al mismo tiempo. Es seguro que funcionan al mismo tiempo y no son separados en el tiempo, ¿no? La cerámica Paracas o Cucaje 8 la encontramos en la parte baja del sitio, pero tenemos también 9, o sea, 9 también baja un poquito en el tiempo, está al mismo tiempo que 8 en la parte baja del sitio, ¿no? Pienso que hay que ver toda esta variación estilística, hay que verla, bueno, primero hay que esperar los fechados y seguir excavando, porque la realidad son lo que propongo acá es solo hipótesis, hay que excavar más, hay que hacer más, bueno, la excavación tiene que estar sistemática, son solo 3 temporadas de campo, no es mucho. Hay gente que excava sitios hace 20 años, no sé, más. Entonces, disculpa de presentar cosas que parecen así, que parecen un poco fragmentados, pero nos abren otras vías, nos abren los ojos para preguntar ¿por qué en Ánimas Altas no tenemos esta secuencia? ¿No? ¿Y por qué en el Valle de Palpa mis colegas alemanas tienen la secuencia? ¿No? Tienen 8, 9, 10. El asunto no es de decir que mis colegas se equivocan, el asunto es de preguntarnos ¿por qué tenemos eso? ¿Por qué? Eso es. O sea, en vez de decir yo tengo la realidad, la verdad, hay que ver ¿por qué es así? ¿No? Y pienso también que hay que pensar también a la definición. ¿Qué es una sociedad? ¿No? ¿Qué es una sociedad? Eso es definir qué es la definición de una sociedad, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta variación estilística? ¿Por qué en la arquitectura tenemos estos, bueno, nosotros no lo hemos inventado, es aquí, ¿no? Este felino es bien, tiene rasgos de Chavín y de Kopesnique, ¿no? Y la cerámica está ahí, es Paracas o Cucaje 9, ¿no? De una época más tardía. Normalmente no tenemos que tener eso. Y la arquitectura también es así. Entonces, y mismo por las formas de la arquitectura también, bueno, eso solo es hipotético, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, mi colega Oscar Daniel Llanos, jugando con sus dibujos, entonces ha dicho, porque lo que hemos excavado es aquí, ¿no? Solo aquí. Entonces, jugando con el sistema de dualidad, hemos hecho una suerte de
reconstitución diciendo, ¿y si hay del otro lado? El mismo, ¿no? Entonces llegamos a esta imagen, bueno, que es una suerte de felino, pero es un felino de la época 8. Bueno, por el momento es solo una hipótesis, ¿no? Veo que él está no está de acuerdo conmigo, Luis, pero tiene razón. Sí. No sé, espero que contesté a tu pregunta, pero sí, eso es lo que tenemos en Ánimas. Es una realidad arqueológica, ¿no? Entonces... ¿Más preguntas? Entonces, muchas gracias de nuevo porque realmente fue muy interesante y un placer verte acá. Y les invitamos un vinito para celebrar justamente esta linda conferencia. Gracias. Gracias.